central ha llegado en estos momentos y tenemos a un político. Él es representante del Frente Amplio y es presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Buenas noches, bienvenido seas. Buenas noches, para mí es un placer estar aquí en Aniverca, más cerca, que estamos bastante cerca, ¿no? Ay, sí. Como hacían en la televisión de los 70, que estamos cerca. Juan Dionisio, un placer tenerle realmente. Además de derechos humanos, su trabajo en la Cámara de Diputados se ha focalizado en lo que tiene que ver con la seguridad social, entre otras. Pero hay un tema que nos convoca y es imposible. Usted hizo un descenso en la Penitenciaría Nacional de la Victoria y que nos resuma, por favor, sus hallazgos y sobre todo qué van a hacer desde la Cámara de Diputados y desde el activismo social, porque eso es una afrenta. Bueno, primero agradecer, compartir con ustedes, decirle que desde que nosotros asumimos la presidencia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia del Congreso Nacional, todos los legisladores de esa comisión visitamos cárceles por cárceles. Todo eso está documentado, todos los hallazgos, denunciamos los negocios de las cárceles, las desigualdades que se dan en las cárceles, las atrocidades que se dan en las cárceles, los enfermos en las cárceles, y a partir de ahí otras instituciones han empezado a poner de relieve el tema carcelario, y por eso ya ustedes ven hoy que lo de la Comisión de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, la Defensoría Pública, todo el mundo habla del sistema carcelario porque nosotros lo pusimos en evidencia. Y están las fotos y están todos, está en la Cámara de Diputados porque se nos permitió entrar con grabaciones, con cámaras, y lo que encontramos fue horroroso. Y por eso nosotros estamos pidiendo que lo de la victoria que ha ocurrido en esta semana sea el climat para cerrar definitivamente esa cárcel, para declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario. ¿A quiénes se lo han pedido de manera Nosotros formal? lo pedimos formalmente en la Cámara de Diputados, en un discurso que hicimos, un turno previo que hicimos el miércoles de esta semana. Tuvimos en la mañana, en la victoria de este miércoles, habían 81 reclusos envejecientes. Hablamos con el director del CONAPE, el doctor García Ramírez, nos facilitó un equipo de psicólogos. ¿Envejecientes qué edades oscilan? Entre 65 a 82 años. Hay personas de 82, 80 años en la Victoria. Sí. Y pobres, ¿verdad? Muy pobre. Todo el que está en la Victoria es muy pobre. De hecho, muchos de ellos mantienen a su familia desde la cárcel. Muchas familias hoy este incendio afectó su economía, no solamente psicológicamente, sino que muchas personas viven de los negocios que se generan en la cárcel. ¿Negocios como qué? Allá hay lavada de ropa, venta de todos los artículos que hay. ¿Y cómo entra eso a la cárcel? Hay salones, hay peluquerías, hay bancos, en la cárcel hay bancos. ¿Bancos comerciales establecidos? No. O sea, préstamos informales. No, mira cómo funciona. A ver, espérese. Si tú tienes un familiar en la Victoria y quieres mandarle 1,000 pesos, tú no puedes llevárselo efectivo. Tú tienes que depositárselo en una cuenta. Ajá. Y entonces un señor que recibe ese dinero en la Victoria va y le da 800, 850 pesos al preso. Y entonces él tiene una mesita que no tiene nada y él está sentado ahí chequeando cuándo mandó a Nivelca, cuándo mandó al preso, y entonces ese preso, ven, aquí te llegó. Evidentemente que y después que le mandaron el recibo, mira, le llegó a fulano de tal 1,000 pesos, entonces tú aquí tienes 800 o tienes 900. Entonces ahí se cocina, ahí se presta, ahí se pagan favores sexuales, ahí se paga para protección, es decir, para protección, para que no te maten, para que no te agredan. La gran cantidad de delitos que produce la Victoria, por ejemplo, muchos delitos de sicariato, de extorsión, de secuestro, de atracos, de venta de drogas se generan desde las cárceles. ¿Ustedes pudieron en esa investigación identificar
¿cuál es el eslabón más beneficiado de ese esquema de corrupción que hay y de ese entramado de delictivo que hay desde la cárcel? Sí, sí, claro, las autoridades, obviamente. Es decir, todas las cárceles que están manejadas por policía. De hecho, esto que acaba de suceder es porque la coronela, que por primera vez se mandó una mujer a la coronela, empezaba a querer adecentar. Y esto que sucedió no es un caso fortuito, porque cada vez que... ¿Fue provocado? Vamos a esperar las investigaciones, pero el hecho de que eso se ocurriera a las 10 de la mañana en 2 celdas y que hayan tantas personas que hayan fallecido y que todavía se están buscando el cobre y que se expandiera tan rápido, que de hecho para poder contener ese incendio, Obras Públicas, que actuó con mucha diligencia, tuvo que tumbar una pared para ponerle fin. Alguien me comentó, y se lo comparto a usted, que además de autoridad legislativa conoce el tema, y yo sé que sí, en La Victoria, por el mismo hacinamiento, las celdas se abren a determinada hora de la mañana, temprano, y el recluso se pasa el día, vamos a decir, patio, libre en el patio. Entonces esa persona me dijo, cuando empezó el incendio, esas 2 celdas, que son celdas enormes, estaban cerradas. Sí, porque la cárcel... De manera extraña. La cárcel funciona de 2 maneras. Son 2 poderes, las autoridades y los presos, los famosos prebotes. Cuando ellos no quieren que las autoridades entren, le ponen su candado y las autoridades no entran. Cuando tienen total control de su espacio. Sí. Los presos le ponen su candado. Yo no me voy a escapar. Ustedes no vienen para acá hoy porque hoy nosotros tenemos una transacción, hoy vamos a hacer una cosa, hoy vamos a pelear, hoy alguien hay que darle una puñalada, una vaina. Ustedes no vienen para acá hoy y lo cierran. Y cuando las autoridades entonces también van a hacer una requisa, una vaina, una cosa, cierran. Por ejemplo... O sea, que ellos tengan el control total y después dejan entrar a la autoridad. No, porque las mismas autoridades reconocen a los prebotes como el intermediario entre las autoridades. Son los líderes, líderes. En todas las cárceles existen. Algunas veces existen 1, 2, 3 y 4, algunas veces existen 1, dependiendo del tamaño de la cárcel y dependiendo el negocio que manejen y la guapesa de cada uno y de la estructura que tengan. ¿Y cuáles son los negocios más punteros dentro de la cárcel de La Victoria? Las drogas, el tráfico de drogas. La Victoria, por ejemplo, solamente los teléfonos de La Victoria, que habían 8, solamente manejar esos teléfonos produce un error de varios millones de pesos mensual, solamente para tú hacer llamadas en los teléfonos públicos. Entonces, pues, pero esos teléfonos públicos no se supone que quien los controla es la autoridad. Es que en la cárcel todo es controlado. Cada espacio de la cárcel tiene un valor económico. Cada espacio. Una cama te cuesta miles de pesos. Para ponerte un ejemplo, ¿cuánto cuesta? Vamos a hablar de Najayo, que es otro nivel. Que es el otro nivel. ¿Cuánto te cuesta una china en Najayo? ¿Qué es una china? No, vamos a decir, ¿cuánto te cuesta una naranja? Una naranja. Okay. ¿O cuánto te cuesta una piña? ¿Cuánto cuesta una cama en Najayo? Si pero tú no buscas 30,000, 50,000. Restituyó Najayo. Y a pesar de que eso está en el modelo, porque La Victoria, fíjate que La Victoria nunca ha podido pasar al modelo. La Victoria maneja más de 100 millones de pesos al mes. Pero para que nosotros determinamos, la cárcel de la ciudad de Higüey genera 70,000 pesos diarios. Cuando usted dice que lo genera, es que eso llega a la mano... ¿Y tú crees que eso se queda en el Iguamo? Yo creo que ese dinero cruza el Iguamo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque las cárceles son una gran factoría de recursos. Aquí hay 450 cuarteles. ¿Cuánto maneja eso diario? Yo le voy a poner un ejemplo de una señora que está viva, que por suerte tengo que ir donde ella porque si le ha detectado cáncer de seno, una madre. Ustedes saben cuando denunciamos la carcelita de Herrera, que por suerte fue cerrado, que era en un sótano. Para ella, un mismo día, gastó 2,000 pesos, de la siguiente manera. Para que le suban el precio, pagó 500 pesos, su hijo. Y entonces le dijo, mamá, mira, aquí tengo una receta para que me la compre. Y cuando ella va a comprarse para mandarle el medicamento, tuvo que pagar 500 pesos más. Entonces, para pasarle una comida, 500 pesos más. Y para llevarle una ropa que la fue a buscar a su casa, 500 pesos más. ¿A quién le dan eso?
porque quien traslada eso no es el preso. Y ella está ahí, es un testimonio que está ahí, que lo tenemos incluso en la Cámara de Diputados. Entonces, para no sembrarnos como con tanto pesimismo real, o sea... No, pero hay cosas buenas también en las cárceles. Bueno, esa era mi pregunta, o sea, ¿qué centro entiende usted debe ser el punto modelo a seguir, partiendo de las calamidades del sistema? Pero ¿qué centro usted dice, bueno, mira, si la Victoria fuera la mitad de yo estaría para uno? No, mira, porque, caray. áreas nacionales, que es un semiabierto. Pero eso es medio libre, ahí no va todo el mundo, eso tiene características particulares. Y Rafael Santiago ha mejorado, sobre todo por la cantidad de producción que están haciéndose. Ya hay empresas que se está produciendo mucho los reclusos. De hecho, el traje que yo me puse el 16 de agosto, el traje blanco que yo me puse el 16 de agosto, me lo hizo un recluso de Rafael. Ya hay, después que nosotros fuimos en el 21, hablamos con el senador. Hay algunas empresas que están mandando a hacer, por ejemplo, jeans, textiles en Rafael. Ese es un ejemplo a seguir. Las mujeres, una área de las mujeres de Najayo, están haciendo con mucha calidad. Ojalá alguien pudiese, que yo le solicite, hacerle como un brochure con todas los servicios, la mampería, que hacen cadena, que hacen una serie de productos que ellas generan desde la cárcel. ¿Y cuál otra? Para que nos estimule. Por ejemplo, en una parte de Puerto Plata, San Felipe, una parte de esa cárcel se está haciendo. Y hay un gran trabajo que está haciendo la Dirección de Prisión, en este caso Roberto Basilio Hernández, para incentivar el deporte, el juego de ajedrez, que fue una iniciativa que nosotros le propusimos. Ya han hecho varios torneos de ajedrez. Se hizo recientemente toda una feria carcelaria. Y miren un dato importante que hay que estimular, pero que hay que seguir. Por ejemplo, lo poco que se ha logrado de que una persona se le pueda conseguir un empleo, que esté en prisión, que salga los lunes y entre los viernes. Ya el 99% de esos pocos ya no necesitan custodio, salen los lunes de la cárcel, se van a su trabajo y regresan los viernes a durar sus fines de semana. Libre, ¿verdad? Sí, a durar sus fines de semana. Entonces, hay esfuerzos. Esta dirección ha hecho esfuerzos, pero falta más. Falta más porque, sobre todo en las cárceles que están administradas por militares, el tema es los militares. El tema es que hay que sacar a la policía de las cárceles, hay que sacar al ejército de la cárcel. Muchos coroneles del ejército, nosotros no queremos tener cárcel aquí como el de la San Juan, que tuvimos una pelea porque una vez fuimos a la comisión y no nos dejaron entrar porque había una jugada de gallo en la cárcel, y después nos enteramos que no entramos porque había un juego de gallo en la cárcel. Entonces, y le íbamos a tumbar el negocio. Claro. Entonces, todo eso está documentado y está en los archivos de la Cámara de Diputados. Porque el presidente, Dionisio, sí. ¿Por qué el gobierno se ha negado a abrir las Parras? ¿Por qué? Mira, ¿qué dicen ¿Qué ha ellos? Pasado ahí? Eso no es lo que ellos dicen públicamente, porque hay otras cosas que no se manejan, sí, porque públicamente sabemos. Pues yo le digo, sí, es vamos a suponer que la cárcel no está terminada, pero cualquier cosa es mejor que la Victoria, o por lo menos que esté habilitada, o por lo menos que esté habilitada parcialmente. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos dicen, primero informaron que hacía falta unos 2.000 millones de pesos, ahora dice el gobierno que faltan 1.600 millones de pesos, y ellos establecen dos cosas. Primero, que ese no era un lugar para hacerse cárceles, pero ya se hizo. Segundo, de que no hay agua. Y la Victoria la que se inunda, no, claro, no las Parras. Que todo el sistema de acueducto de la Victoria, de la Parra no funciona,
porque era con bombeo y no se pusieron la bomba, no se establecieron eso. Yo pienso que digo yo, podía haber en 3 años, en 3 años. En menos de 3 años. Y el otro sistema es el sistema de cableado eléctrico, que ellos dicen que tampoco funciona, pero yo creo que esos son excusas. Ya el gobierno no tiene más excusas porque tenemos 3 años y no es verdad que ese cuerpo de delito lo van a llevar al tribunal, lo van a arrancar y lo van a llevar al tribunal. Como existen cientos de cuerpos de delitos, nosotros tenemos 54,000 bienes incautados, incluyendo barcos, aviones, y eso no se llevan a los tribunales como cuerpos de delitos. Y muchos se usan, muchos apartamentos se usan, que son cuerpos de delitos. Entonces yo creo que esa es, no hay excusa, no se termina la cárcel de San Juan, que tiene un 92% de realizada, ¿me entiendes? Entonces el tema es que a nadie le interesa el tema penitenciario. Juan Dionisio, hay temas todavía que abordar. Hablamos previo al programa que tenías algo, una cuota importante en tema de seguridad social. Pero antes, Marisol, solo permíteme, quizás para cerrar este tema, ¿usted cree que el poder que tienen los reclusos de La Victoria también ha influido en que Las Parras no esté funcionando? Porque se supone que esos negocios van a aminorarse bastante. Con esta designación de esta coronel y de las nuevas directoras, yo pienso, si la dejan, déjeme decirle, y voy a confesarlo aquí, no debía decirlo, son algunas autoridades que están exigiendo que se cierre las cárceles de La Victoria, porque es que eso ya es incontrolable, eso se le pasó de la mano, eso maneja demasiado dinero. La Victoria maneja más de 100 millones de pesos solamente en ilegalidades. Entonces ahí hay mucho poder, mucho poder. Entonces lo que el gobierno debería de cerrar ese centro, porque cuando se cierre ese centro, que es el principal del país, hace 70 años que se construyó, 1956, para 2.300 personas y tiene 8.000. Entonces hay que cerrar La Victoria ya, hay que cerrarla ya. A partir del cierre de La Victoria, el sistema penitenciario será otro en la República Dominicana. Pero hay que cerrarla. Ni un minuto más La Victoria puede terminar. Porque, y le voy a decir algo, el cierre de La Victoria, lo único que le conviene es al gobierno, porque la inseguridad va a bajar. ¿Y usted cree que el gobierno quiere cerrar La Victoria? Bueno, al menos que sea parte de esa mafia que está ahí. Porque déjenme decirle, el 60% está comprobado, lo que yo no estoy diciendo no invento. El 60% de los robos, de la extorsión, de lo que pasa fuera de La Victoria, se genera en La Victoria. Y le voy a poner un ejemplo, lo que me dijo una persona. Indotel y toda la telefónica tienen resuelto el tema de controlar el control de los sistemas de comunicación en las cárceles, en todas. Pero cuando se necesitan unos chelitos, la Procuraduría va, hace un requisito, se lleva 300 celulares para que se vendan 300 celulares más. Y todos sabemos eso, porque ¿qué se da aquí en este país que no lo conozcamos? Todo un esquema de negocio y de mafias. Impunidad y corrupción. Así es. Juan Dionisio, hay también un tema interesante que es la seguridad social, que usted ha trabajado también en la Cámara de Diputados. Es un tema que está en el limbo, que aparentemente tampoco a nadie le interesa que avance. Mira, yo, si algo me siento avergonzado es porque no se ha podido sacar el tema de la seguridad social, que ya tiene su informe de hace más de 6 meses. El tema de la seguridad social, de la comisión. Y esa comisión bicameral creada por ley, porque la propia ley que mandó a que se formara una comisión, porque la ley había que revisarla hace 10 años. Hace 14 años que iba a revisarse esa ley. Y señores, este país es un país de enfermos. Ustedes van a todos los hospitales, ustedes van a todas las clínicas y la ven llena de enfermos. ¿Por qué? Porque se ha convertido la salud en un negocio, no en lo que dice la Constitución. Es decir, la seguridad social tiene que ser de la cuna hasta la tumba. Y lo que se ha querido hacer es un gran negocio. Nosotros necesitamos médicos que sepan de salud, no de enfermedades. Y la atención primaria
Y ese negocio que genera el tema de la seguridad social nos están matando a nosotros para gente hacerse rico, y eso no es justo. Entonces, nosotros identificamos y formamos parte de una subcomisión para la creación de la Procuraduría Especializada para perseguir delitos y crímenes contra la seguridad social. Yo creo que si aprobamos eso como está, este país fuera totalmente distinto. Si el Congreso asumiera el rol que le dice la Constitución, este país fuera totalmente distinto. Señores, se están muriendo nuestra gente en los hospitales, en las clínicas, y no hay consecuencia de nada. Juan Dionisio Restituyo debe volver para seguir hablando de seguridad social. Juan Dionisio es diputado nacional por el partido Frente Amplio, aspira de hecho a la misma posición. Es un lujo tenerle en el Congreso de la República, pero hoy hemos hablado mucho más del tema de la situación carcelaria de República Dominicana. Gracias por estar más cerca y debe volver, definitivamente. Gracias a ustedes y siempre estaré cerca. Además, ya tengo un compromiso contigo. Ay, sí, Dios mío. Juan Dionisio Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, miembro de la Comisión de Seguridad Social de la misma, nos ha acompañado más cerca.